Estamos siguiendo la serie en Primera de Pedro. Ya estamos terminando. Este es, Dios mediante, el anteúltimo estudio en Primera de Pedro. El próximo ya son las salutaciones, los saludos finales. Y algunos están expectantes para ver acerca de qué va a ser el estudio el próximo domingo, pero antes tenemos el de hoy. Vamos a leer capítulo 5, nos toca desde el versículo 6 hasta el 11, y luego vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este estudio de hoy. Dice versículo 6 del capítulo 5: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, damos las gracias porque permites a tu iglesia una vez más reunirse y poder abrir este libro que es tu palabra, es tu consejo para nosotros. Poderosa palabra para santificar a tu iglesia y para salvar a los que no te conocen, Señor. Ese es el motivo por el cual nos reunimos, para ver tu salvación en aquellos que no te conocen y cómo tu poder, por medio de tu palabra, obra en los corazones de tus hijos para transformar nuestras vidas, Señor. Rogamos que Jesucristo sea exaltado por sobre todo, Señor, que nuestras mentes estén enfocadas en Él, que tu evangelio, Señor, una vez más sea predicado con fidelidad, Señor, y necesitamos tu ayuda, necesitamos la guía de tu Espíritu Santo permanentemente, Señor, no solamente al predicar, sino al salir de este lugar, mañana lunes y así toda la semana. Necesitamos tu ayuda, Señor, necesitamos tu protección, necesitamos tu providencia sobre nuestras vidas, Señor, y que en todo, Padre, tú seas glorificado en la vida de tus hijos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas veces pasa que la búsqueda del ser humano, de Dios, o sea, el hombre buscando a Dios, lo hace muchas veces por motivos equivocados. Buscamos a Dios con motivaciones equivocadas. Muchas veces, por esas motivaciones equivocadas, es que nos frustramos, nos desanimamos y caemos a la cuenta de que esa búsqueda que hemos hecho de Dios es como que no funciona o que no nos sirve, y es una búsqueda en función de los éxitos. Queremos algún tipo de éxito en nuestra vida, queremos solucionar algo, buscamos a Dios porque queremos que solucione problemas en mi matrimonio, buscamos a Dios porque quiero sanarme de algo, buscamos a Dios por temas temporales, todas cosas que apuntan a nuestro egoísmo, ¿no? A cosas que yo quiero, a la centralidad de uno. Incluso buscamos predicadores o buscamos iglesias que se acomodan a ese tipo de perspectiva. Buscamos eso, queremos, como decimos muchas veces, queremos sentir el amor de Dios. Queremos sentir el amor de Dios, queremos sentir el fluir del Espíritu. ¿Ha escuchado eso? Pero usted sale por esa puerta, y uno sale por esa puerta, y el corazón sigue siendo el mismo. El corazón sigue siendo el mismo, no ha habido un cambio real. Y entonces el Evangelio, uno se da cuenta que el Evangelio
realmente no es importante para la vida. No es importante. Y ni siquiera uno está dispuesto a dar la vida por el Evangelio diariamente. Seguimos centrados en nosotros mismos. Incluso si uno se pone a pensar en los medios de gracia, uno habla de los medios de gracia y también los pensamos muchas veces en forma egoísta. Leo la Biblia, que es un medio de gracia, pero lo hago más que agradar a Dios, lo hago para sentirme bien a mí mismo. O para decirle el día de mañana al pastor, estoy leyendo la Biblia. Y qué bueno, bien. Pero lo hago por motivos egoístas. La oración no lo uso como un medio para depender de Dios, sino para pedirle a Dios, sin pensar en el consejo de Dios, en la voluntad de Dios, a ver si estoy pidiendo conforme a su voluntad. Asisto a las reuniones o tengo comunión con mis hermanos para lograr algo centrado en mí mismo y no para debatir o para calmar mi conciencia. Y a medida que pasa el tiempo es tremendo, porque la centralidad de Cristo y la soberanía de Dios en nuestra vida pasa de ser una realidad, algo tremendamente importante, porque muchas veces hablamos de la centralidad de Cristo y de la soberanía de Dios, pasa de ser eso importante a ser una frase que afirmamos intelectualmente, pero que no sabemos realmente si estamos dispuestos a encarnarla, la soberanía de Dios, si Dios está realmente al control de todas las cosas, de todo lo que me pasa en mi vida. Pero es ahí donde los tiempos de prueba o los sufrimientos van a poner a flor de piel lo que realmente creemos. Lo que realmente creemos se prueba en esos momentos, y muchas veces esos momentos dejan en evidencia cosas que realmente uno no esperaba que surgieran. Y nos pasa. Entramos en una crisis o sufrimos algo y ese momento muestra cosas que decís, wow, eso estaba en mi corazón, eso estaba ahí. Algunos se mantienen en el orgullo o en la soberbia y enseguida echan la culpa a otros o a las circunstancias, o le echan la culpa a Satanás. ¿Sí? ¿Lo ha escuchado? Hay frases como, bueno, el diablo me hizo hacer esto o aquello. Se usa esa frase. O fulano o mengano me sacó lo peor de mí. No, mi hermano o mi amigo, eso estaba dentro suyo. Nadie le hace sacar cosas. A veces cuando éramos chicos, me hace gritar. No te hace gritar, vos gritas. Nadie te hace gritar. Los chicos hacen eso, ¿viste? Y lo hacíamos nosotros también. Fulano o mengano sacó lo peor de mí. Esta situación me hizo hacer esto. No, eso estaba en usted. Pero no hacemos una introspección, un pensar para adentro como cristianos delante de Dios, pensar a la luz de la palabra si lo que estoy viviendo es por causa de mi pecado, por malas decisiones, o posiblemente Dios en su soberanía lo está permitiendo para formar a Cristo en mí. No pensamos muchas veces eso. Y por eso Pedro ya ha explicado que en primer lugar la persecución llega, el sufrimiento llega, les llega a los verdaderos cristianos, y esto no es ajeno a la voluntad de Dios, está dentro de la voluntad de Dios. Lo ha dicho en capítulo 3, versículo 17, mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. O sea, dentro de la voluntad de Dios puede estar el sufrimiento. Pero en segundo lugar debemos reconocer las pruebas como parte normal de la vida cristiana. Esto es normal. Las pruebas en la vida cristiana es normal, grábeselo, porque cuando venga la prueba no se sorprenda. Por eso en el 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero en tercer lugar, estas experiencias para el cristiano son parte del fuego purificador de Dios. Por eso en capítulo 4, versículo 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El fuego purificador de Dios sobre sus hijos. Son parte de lo que
necesariamente tiene que comenzar por la casa de Dios, y por eso le va a hablar en capítulo 5 a los ancianos y a los jóvenes, a todos los miembros de la iglesia, de que es necesario esto. Y ahora Pedro le sigue hablando a toda la iglesia para hablarles en conexión con versículo 5, cuando termina diciendo: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6, humillaos pues. Está conectado con esta afirmación. Humillarse implica la decisión de permanecer fiel a Cristo, incluso sabiendo que se va a producir humillación en mi vida por causa de Cristo. Uno puede llegar a ser humillado por causa de Cristo, y a lo largo de toda la carta Dios ha inspirado a Pedro para mostrarle a la iglesia y para mostrarnos a nosotros nuestra identidad, esto de ser cristiano, y dentro de ello está este fuerte énfasis que por causa de nuestra identidad tendremos sufrimientos, tendremos padecimientos, vamos a ser humillados. El cristiano tiene eso en su vida, es parte de su identidad. ¿Por qué? Porque Cristo, dice Primera de Pedro, Cristo padeció primero. O sea, si el Maestro, si el Mesías, si mi Señor padeció primero, no somos nadie para pensar de que uno no puede pasar por el sufrimiento. Nosotros, dice Pedro, somos participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, vamos a pasar. El tema del pasaje de hoy, bueno, junto con el título que le hemos puesto, la soberanía de Dios en medio del sufrimiento, el tema es sencillamente que hay que aceptar los tiempos difíciles. Hay que aceptar los tiempos difíciles. Hay que mantenerse firme en los tiempos difíciles. Y hay que confiar en Dios en los tiempos difíciles. Aceptar los tiempos difíciles como que son de la mano de Dios, porque son de la mano de Dios. Mantenernos firmes, en especial contra, como dice ahí el pasaje, el diablo, nuestro adversario, y confiar en que Dios va a arreglar las cosas, finalmente. Finalmente Dios va a arreglar. Posiblemente lo arregle en este tiempo, pero seguramente se va a arreglar todo cuando Dios mismo dé el veredicto final, cuando regrese a buscar a su iglesia. Eso es algo seguro. Por eso, en primer lugar, hay que aceptar los tiempos difíciles, como de la mano de Dios. Versículo 6, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Hay tres imperativos ahí en esos versículos que leímos, para toda la iglesia. En primer lugar, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. En segundo lugar, sed sobrios y velad. Y en tercer lugar, va a estar más adelante, resistid firmes en la fe. Imperativos que, mi hermano, como hemos dicho en otras ocasiones, los imperativos no son sugerencias, ¿sí? No son opciones que uno tiene. Un imperativo es algo que hay que hacer, hay que obedecer. Cuando Pedro dice acá, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, está diciendo que el cristiano se tiene que humillar bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Pedro antes, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El otro imperativo, sed sobrios y velad, ya lo ha dicho. Y el tercero, resistan firmes en la fe. Son cosas para obedecer, para considerar con cuidado. Por eso la primera frase es algo que naturalmente va a venir en la vida del cristiano. La cuestión no es si la humillación va a venir o no, sino cómo uno va a responder a la humillación. Eso es importante. Cómo uno va a responder a la humillación, y el impulso natural que tenemos obviamente es el de contraatacar. Cada vez que alguien lo ofende o cada vez que alguien lo quiere humillar, ¿cuál es la respuesta? Y obviamente me paro de mano y esa es nuestra respuesta natural. Es fuerte eso en nosotros, eso de defender nuestros derechos. Queremos
defender nuestros derechos. Por eso cada vez que tenemos una prueba, ¿cuál es la pregunta que surge siempre? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Qué hice para merecer esto? Esas son las preguntas. Nos enojamos, nos resistimos, pero como cristiano tengo que reconocer a la luz de todo lo que Pedro ya nos ha dicho en su carta, que esto no debe sorprenderme. No es una sorpresa, sino que es parte de la voluntad de Dios, porque el objetivo que tiene Dios con la vida del cristiano, y escucha bien, mi hermano, el objetivo no es la felicidad del cristiano. En ningún lado de la Biblia dice que Dios quiere su felicidad, que Dios quiere su bienestar, su prosperidad, su sanidad. No, nada de eso. El fin por el cual usted fue creado, y lo hemos cantado ya, es para exaltar a Dios y glorificar a Dios. Y si en la misericordia de Dios han sido abiertos sus ojos al Evangelio, sepa que Cristo va a ser formado en su vida. Va a ser formado en su vida. Incluso, si es necesario, en diversas pruebas. Y esto es así. En este tiempo, en un mundo que es adverso y es hostil a las cosas de Dios, uno no puede esperar que si a mi Señor lo crucificaron, yo como discípulo de Cristo tenga un camino de rosas. No, nada de eso. Por eso la disposición a someterse a la poderosa mano de Dios ahora tiene un propósito, claro, fíjese, para que os exalte cuando fuere tiempo. O sea, no, posiblemente no ahora, pero Dios se va a encargar de exaltar a su pueblo y eso lo va a hacer. Posiblemente no ahora, pero seguramente en la gloria. Dios va a exaltar a los suyos. En otras versiones dice, en el tiempo señalado, en el tiempo que Dios ha señalado, Él va a exaltar a los suyos. Pero este no es el imperativo, la exaltación, sino humillarse bajo la poderosa mano de Dios, bajo la autoridad de Dios. Eso es imperativo. Cuando Cristo vuelva y el mundo entero finalmente observe su locura al rechazar el Evangelio, la iglesia va a ser exaltada. La iglesia va a ser vindicada. La iglesia va a encontrar la gracia final que tanto esperamos. Entonces, ¿cuál es el imperativo? Humíllese bajo la poderosa mano de Dios, bajo la autoridad de Dios. Porque a pesar de la humillación que podamos pasar, Dios no abandona a su pueblo. Dios no lo abandona, mi hermano. Dios no abandona a su pueblo. Sea humilde y eche sobre Dios toda su ansiedad, porque dice ahí, Él tiene cuidado de vosotros. Dios cuida de sus hijos. La falta de humildad y la permanente ansiedad con la que nos llenamos solamente habla de una desconfianza de Dios. Desconfiamos de la soberanía de Dios. Decimos que creemos teóricamente en la soberanía de Dios, pero la ansiedad no muestra más que eso, que no confío en Dios realmente. Por eso es importantísimo recordarnos acerca de Dios. Es importante, acerca de su amor, acerca de su fidelidad, acerca de su poder, acerca de su sabiduría. Es importante recordarnos, porque la ansiedad nos nubla el pensamiento, no nos permite ver quién es Dios, no nos permite pensar y nos hace pecar contra Dios en este sentido. Estos hermanos de Asia Menor, a los que escribe Pedro, y uno siempre tiene que recordar el contexto, la ocasión a la que escribe Pedro, estaban siendo perseguidos por causa de su fe, perseguidos, maltratados, murmuraban contra ellos diciendo, bueno, estos son malhechores, estos son personas extrañas. Y obviamente cualquiera puede justificar la ansiedad de estos hermanos, puede decir, y lógico, están siendo perseguidos, ¿cómo no van a estar con ansiedades, con temores, frente a la persecución, frente a la muerte latente que podían tener? Pero Pedro,
Fíjense, los exhorta a echar sobre Dios sus ansiedades, recordando que Dios es quien los cuida. Ya se lo ha dicho en capítulo 1, versículo 5, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Capítulo 2, versículo 25, de nuevo, porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El lenguaje de que Dios cuida a su pueblo, Dios cuida a sus ovejas, Dios los cuida. Capítulo 4, versículo 14, de nuevo, les dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. O sea, la presencia de Dios no está ajena a sus hijos, a sus ovejas. Y ahora de nuevo, capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, el pastor y obispo de vuestras almas, el fiel creador a quien podemos encomendar nuestras almas. Él nos cuida, Él cuida a su iglesia, Él lo hace. De hecho, Pedro va a usar una frase que ya ha usado en su carta varias veces, versículo 8 en la primera parte: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. En medio de estos posibles crecimientos de ansiedad que estos hermanos podían tener y que nosotros también podemos tener, porque vivimos en un mundo que cada vez está más en contra de nuestra fe y de nuestros valores. Uno se puede llenar de ansiedad, es normal, no es anormal. Pero Pedro les dice, bueno, tengan la mente en clara y en alerta. Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. El Señor Jesús, en la parábola del sembrador, dijo: los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso hace la ansiedad, el afán de este siglo. Para que la palabra de Dios dé fruto en la vida de uno, debe haber un olvido de uno mismo. Uno se tiene que olvidar de sí mismo. ¿Para qué? Para basarse ahora en la confianza en Dios. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, independientemente de la circunstancia en la que esté pasando, mi hermano, mi amigo, humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Sea sobrio, vele. Pero lamentablemente vivimos muchas veces como imitando o emulando al incrédulo. ¿Qué hacemos? Vivimos preocupados, vivimos inquietos, vivimos esforzándonos por asegurarnos en las cosas de este mundo, vivimos llenos de miedo, llenos de incertidumbre. Eso hace un incrédulo. Eso hace un incrédulo. Pero dice, versículo 7, echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Sed sobrios, tengan la mente clara en lo que están haciendo. No imiten al incrédulo. El cristiano verdadero va a ir creciendo en una sobriedad espiritual. Sed sobrios y velad por completo. Sobriedad espiritual, un estado mental lúcido, un estado mental autocontrolado, que eso tiene que ver con el dominio propio que el Espíritu Santo da al cristiano. Autocontrol en su mente, piense bien, piense conforme a la palabra de Dios, no viva confundido o con esas pasiones impulsivas que tiene el incrédulo, no viva así. Mi hermano, si usted conoció el Evangelio y Dios le ha abierto los ojos a la gloria de Cristo, tiene la mente de Cristo y puede vivir ahora libre de confusión, bajo la poderosa mano de Dios, bajo el consejo de su palabra, bajo la guía del Espíritu. Fíjese cómo Pablo lo dice en Romanos, capítulo 8 de Romanos, versículo 5, hace la comparación del incrédulo
y el creyente, Pablo acá, capítulo 8, versículo 5 de Romanos, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, le habla a los cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. No es de Él. Esto el incrédulo no puede lograrlo, ¿se da cuenta? Esto de vivir sobrios y velad delante del Señor, de humillarse bajo la poderosa mano de Dios, un incrédulo no puede hacerlo. Es imposible. Imposible, ¿por qué? Porque esto es algo que Dios lo hace en el corazón del creyente para moverlo, para cambiarle los afectos y para que ahora sí se humille bajo la poderosa mano de Dios. Eso en primer lugar. Uno entonces tiene que aceptar los tiempos difíciles como que vienen de parte de Dios. Y uno se tiene que humillar, tiene que echar las ansiedades sobre Dios, tiene que ser sobrio, tiene que velar, tiene que, en segundo lugar, mantenerse firme contra el diablo. Versículo 8, la segunda parte, y 9. Como dijimos y repetimos, el cristiano verdadero va a ir creciendo en sobriedad espiritual, en un estado mental lúcido, en un autocontrol que está libre de confusión. El cristiano va a ir creciendo en eso. Va a dejar de lado esas pasiones impulsivas que tenía cuando era incrédulo y se va a poner bajo la poderosa mano de Dios, bajo el consejo de su palabra. Y no solamente es algo que un incrédulo no puede hacer, sino que tampoco va a tener este adversario. ¿Se da cuenta? El incrédulo no tiene a este adversario que sí nosotros tenemos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Acá no está hablando de los incrédulos, está hablando a los cristianos. Vuestro adversario, el diablo, es el adversario de los creyentes. La sobriedad espiritual, la vigilancia del cristiano son necesarias porque la amenaza de la destrucción es real y el diablo es un adversario real, es verdadero. Usted, mi hermano, no puede ignorar eso. No puede ignorar eso. Lógicamente no vamos a hacer acá. El que vino a la examinación tuvo ahí una cuota de angiología y demonología y un poquito de todo eso. No vamos a hacer un estudio acerca del diablo, de los demonios, de su accionar, pero es algo que uno puede rastrear a lo largo de la Biblia, es muy interesante y es algo que uno no puede ignorar. John MacArthur en su teología sistemática dice: la principal actividad de Satanás en la vida de los cristianos consiste en provocar que piensen de forma contraria a la palabra de Dios y de esa forma actúen en desobediencia a la voluntad de Dios. Eso es uno de los principales objetivos. Lo ha hecho y no ha cambiado mucho su accionar Satanás desde el Edén. ¿Recuerdan cuando se encontró con Eva? Eso es lo que hizo, cambiarle la palabra de Dios, lo que Dios había dicho. Con que Dios os ha dicho, bueno, Satanás sigue usando la misma técnica, ¿sí? No ha cambiado en ese sentido. Y la principal actividad que tiene entonces es provocar en el cristiano que piense de forma contraria a la palabra de Dios y de esa forma actuemos en desobediencia a la voluntad de Dios. Pablo, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11, en el contexto de la restauración de un hermano en la iglesia, dice: y al que vosotros perdonáis, yo también. Está hablando de esta restauración.
los hermanos están perdonando, él también lo perdona. Y dice, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Estamos restaurando al hermano. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. El cristiano no puede ignorar las maquinaciones de Satanás. Pablo mismo en Efesios 6:11 exhorta a vestirnos, ¿de qué forma? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, uno no puede ignorar esto. Satanás buscará distorsionar o negar la verdad de la palabra de Dios. Buscará desacreditar el testimonio del pueblo de Dios. Buscará destruir el entusiasmo del creyente por la obra de Dios. Buscará diluir la efectividad del pueblo de Dios. Entonces, uno no puede ignorar esto. Uno no puede ignorar esto. Uno puede ser ingenuo en cuanto a nuestro adversario, el diablo. Es lógico, entonces, y es razonable que Pedro diga antes de mencionar al diablo, sed sobrios y velad. Tengan la mente en claro, no sean ingenuos, no ignoren esto, sean sobrios y velen, porque la ignorancia o la ingenuidad de un cristiano liviano ha llevado a algunos a pensar que ciertos conjuros o frases armadas pueden hacerle algo a Satanás y a sus demonios. Ridículo pensar eso. Un predicador, hace unos años atrás, se hizo muy famoso con una frase, y la frase tiene un libro que se llama así, Oíme bien, Satanás. No sé si lo he escuchado. No voy a poner, pues me sale imitarlo, pero tenía un tono de voz muy particular. Pero él decía, oíme bien, Satanás. ¿Qué es eso? ¿Con qué autoridad? Oíme bien, Satanás. Otros atan y desatan espíritus, los reprenden y así un montón de cosas. No se olvide lo que leímos recién. La principal actividad de Satanás en la vida de los cristianos consiste en provocar que piensen de forma contraria a la palabra de Dios. Y de esa forma actúen con desobediencia a la voluntad de Dios. Mi hermano, usted no tiene poder sobre Satanás. Dios sí. Uno no puede hacerse el valiente. ¿En qué ámbito? Y fíjese, no estamos hablando fuera de este versículo. ¿En qué ámbito uno puede resistir a Satanás, según este versículo, versículo 9? Al cual resistid firmes en la fe. Interesante. ¿Cómo resisto a Satanás? Firme en la fe. Ahora, esto habla de la confianza en el Evangelio. ¿Usted conoce el Evangelio? ¿Le da importancia al contenido del Evangelio y a las doctrinas fundamentales de nuestra fe? A eso se refiere Pedro. El cristiano a lo largo de la historia ha resistido firme en la fe, firme contra las persecuciones, firme contra Satanás e incluso firme contra su propio pecado, porque ha encontrado firmeza en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. No puedo andar reprendiendo y decretando cosas, llenando mi vida de ansiedad y de preocupaciones, dejando a un lado la Biblia, dejando a un lado el consejo de Dios. Resistir firmes en la fe está hablando del cuerpo doctrinal que Dios nos ha dejado en su gracia, en su consejo. Yo no puedo permitirme, y es incoherente que un cristiano diga, bueno, yo resisto a Satanás, pero la Biblia está empolvada ahí. No está resistiendo. No está resistiendo. El consejo de Dios es resistir firmes en la fe. Un cristiano que no hace uso de los medios de gracia, como dijimos antes, como la oración, la comunión con los hermanos y fundamentalmente la palabra de Dios, es una clara contradicción de términos. Es una contradicción.
es parte de la identidad del creyente, es nuestro manual de vida, es nuestro manual de vida, es el contenido de nuestra fe. Resistid firmes en la fe del cristiano tiene bases sólidas en la palabra de Dios y es en ella que evitamos caer en cualquier, y discúlpeme el término, en cualquier burrada. Si uno no está firme en la palabra de Dios, caemos en cualquier cosa. Por eso resistimos firmes en la fe. Judas, en el versículo 3, una carta muy corta, la epístola de Judas, versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. De nuevo, esa frase, la fe, está hablando del contenido de la fe, del contenido doctrinal del Evangelio. Si uno ignora esas cosas, bueno, sepa que no está resistiendo y no ignore que el diablo está como un león rugiente y anda buscando a quien devorar. Por lo general, logra devorar a quienes ignoran esto o piensan que no es importante. Bueno, no, la doctrina, la teología, no es importante. Sí es importante, sí lo es. Por eso, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo. Santos que padecen las mismas cosas en todo el mundo, si bien están dispersos por todo el mundo, como lo dijo en capítulo 1, que han sido elegidos por Dios, santificados por Él, rescatados de la vana manera de vivir, hechos una nación santa, que junto con muchos hermanos anuncian las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Las tinieblas es donde el diablo actúa, a la luz admirable de Dios. Resistan porque no están solos. Eso les está diciendo Pedro. Resistan porque no están solos, sean sobrios, velen. Muchos hermanos están padeciendo lo mismo, estas diversas pruebas. Entonces velen, sean sobrios. Es de esperar que haya cierto grado de resistencia, en donde haya una iglesia local que se tome en serio su compromiso con Dios y con el Evangelio. Va a haber resistencia porque la iglesia es el surgimiento de la victoria de Dios sobre los poderes de las tinieblas. Entonces, es normal que haya este tipo de conflictos. Hasta que Cristo vuelva, la batalla entre el bien y el mal va a continuar. El sufrimiento por la fe en Cristo es la norma que uno tiene, es la norma de vida, el sufrimiento, no es algo que nos tiene que sorprender. Y entonces el creyente verdadero participa en lo que es la experiencia común de todos los cristianos. Por eso dice Pedro ahí, estos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. No están solos en esto, no están solos. No solamente no están solos, no solamente, como dijimos, se tienen que mantener firmes en la fe, no solamente tienen que aceptar que los tiempos difíciles son parte de lo que Dios permite en su soberanía, sino que en último lugar ustedes tienen que confiar en que Dios va a arreglar todas las cosas. Ese es nuestro último encabezado. Confíen en que Dios va a arreglar todas las cosas. Y esta es la nota de esperanza y de consuelo que tiene el creyente. Por eso dice, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro lo ha hecho, estas mismas frases, de alguna manera lo ha hecho en la apertura de la carta y ahora en el cierre está haciendo como este inclusio, este sándwich, porque en capítulo 1, versículo 3, empieza diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Dios de toda gracia.
este es el Dios de toda gracia. No solamente gracia salvadora, sino gracia que nos sostiene en esta vida para fortalecernos. Mi hermano, no hay otra fuente de misericordia en esta vida que Dios mismo, el Dios de toda gracia, de toda gracia. Él es el que fortalece al creyente para afirmarlo a pesar de las pruebas. Este Dios es el que eficazmente ha llamado al cristiano a su gloria en Cristo. De nuevo, Pedro les recuerda y nos recuerda a nosotros, como va a decir más adelante al final de la carta, esta es la verdadera gracia de Dios en la que están ustedes. Esta es la verdadera gracia de Dios. Esta gloria eterna que menciona es el estado que Cristo logró con sus sufrimientos, con sus padecimientos, con su resurrección. Esta es la gloria eterna de Cristo. Y a esa gloria hemos sido llamados. A esa gloria. De esa gloria disfrutamos y en esa gloria nos esperanzamos porque esperamos a nuestro Señor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo son palabras de esperanza y de consuelo para una iglesia que está sufriendo? Sufriendo. Es tremendo. Por eso uno crece en sobriedad, vela, resiste, firme en la fe. Así las adversidades que uno pueda pasar por ser cristiano, como dice acá, se vuelven breves, de corta duración, de corta duración. Uno confía plenamente en que Dios finalmente va a arreglar todo, va a arreglar todo. Y acá está la otra cara de la moneda, lo que en teología se conoce como sinergismo, la fuerza de Dios, pero también la responsabilidad de uno, la responsabilidad del cristiano, la soberanía de Dios actuando. Por eso dice versículo 10, al final, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero Germán, ¿no tenía que yo resistir firme en la fe? ¿No tenía que yo velar y ser sobrio? ¿Cómo es que Dios entonces acá me va a perfeccionar, afirmar, fortalecer? Bueno, ahí está la tensión. Uno tiene la capacidad por el Espíritu Santo de poder hacer estas cosas, pero uno tiene que humillarse bajo la poderosa mano de Dios, que es quien finalmente nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer, nos va a establecer. Usa Pedro acá 4 verbos para mostrarnos lo que Dios va a hacer por su pueblo. Lo va a hacer. Parece que va como en aumento, para decirnos que en primer lugar Dios va a arreglar todas las cosas. Eso es la palabra perfeccionar. Un mundo en el que los cristianos pueden esperar sufrir simplemente por su fe en Dios no es un mundo tal como Dios lo creó. Este no es el mundo que Dios creó. ¿Sabía usted? O sea, el mundo sí, Dios lo creó, sí, pero no era así. No era así. El pecado ha hecho tremendas cosas. Y el mundo necesita ser arreglado. Un día va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, porque Dios va a arreglar todas las cosas. Dios va a arreglar todas las cosas. En el tiempo y el lugar de la gloria eterna no va a haber sufrimiento porque Dios va a arreglar todas las cosas. Todas las cosas. Y en segundo lugar, los afirme, los fije. Cuando Cristo vuelva y la fe se convierta en algo visible, en algo que va a ser evidente, la fe del cristiano en el Evangelio va a alcanzar su plena certeza. ¿Se da cuenta? Mientras tanto, la gracia de Dios me permite como cristiano permanecer firme e inmutable en lo que creo. Esto se conecta con esta sobriedad del versículo 8, ¿se da cuenta? Dios es el que afirma al cristiano. En ese proceso hasta la gloria, Dios va a fortalecer a su pueblo. Y entonces Dios mismo dice, nos va a establecer un verbo que habla de que Dios mismo nos va a asegurar los cimientos de este edificio que es suyo. Es tremendo porque por causa de nuestra fe en Cristo nos ha dicho Pedro ya, estamos siendo edificados como casa espiritual, cuya piedra angular es la piedra viva, Jesucristo. Entonces Él mismo va a establecer los cimientos de esa casa
espiritual, que se van a encontrar seguros y estables para siempre cuando Cristo se revele. Tremendo, hermoso. Mientras tanto, las diversas pruebas, los sufrimientos, los padecimientos, posiblemente pongan en jaque nuestra vida, pero no nuestra fe. No nuestra fe. La fe del cristiano es inamovible por causa de el cristiano que es tan inteligente y tan sobrio. No, por causa del poder de Dios que nos guarda. Por eso, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Los recursos para vivir la vida actual se encuentran en este conocimiento del fin último. Yo conociendo las cosas que van a pasar, bueno, mi vida se ve condicionada. Lo que creemos realmente sobre nuestro futuro va a determinar la forma en que vivo actualmente. Va a cambiar mi perspectiva. Todas las realidades de hoy, especialmente para estos hermanos perseguidos, cambian. La perspectiva es diferente, ¿se da cuenta? Por eso Pedro acá va a cerrar tremendamente con esta doxología, recordándonos la soberanía de Dios. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa es el recordatorio de la soberanía de Dios sobre todo y sobre todos. En este tiempo que Pedro está escribiendo, muy interesante, no perder de vista el contexto. Se estaba estableciendo en el Imperio Romano lo que se conoció como la Pax Romana, o el establecimiento de paz en todo el imperio. El control de las fronteras, las victorias de Roma en todo el imperio, el establecimiento de diferentes dispositivos de control que lograban esa aparente paz en el Imperio Romano. El imperio fue unificado, hubo mejoras en la vida general de los ciudadanos de Roma, pero el precio de esa paz era un poder que no toleraba la menor amenaza a ese poder. Roma no toleraba la menor amenaza. Y entonces iba a buscar por cualquier medio eliminar cualquier amenaza. Y el cristianismo pronto se iba a convertir en una de esas amenazas. Pronto las persecuciones más feroces iban a venir sobre nuestros hermanos. Y Pedro termina afirmando esto: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Puede notar, mi hermano, lo pequeño que se vuelve el problema que tenemos frente a la grandeza de nuestro Dios? Eso le está diciendo Pedro. De Él es el imperio y la gloria. Su problema es pequeño. ¿Puede notar la urgencia de obedecer estos imperativos? De humillarse bajo la poderosa mano de Dios frente a la realidad de su regreso. Cristo vuelve. ¿Acaso nuestras ansiedades o preocupaciones están relacionadas con nuestra identidad en Cristo? ¿Con nuestra fe? ¿O tienen más relación con estos dioses que nos hemos formado en nuestro corazón? ¿De qué son nuestras ansiedades? Humíllese bajo la mano de Dios, porque Él cuida de sus hijos. Dios cuida de sus hijos. ¿De qué manera está afirmando usted sus pensamientos? ¿De qué manera usted está siendo sobrio y está velando? ¿O sigue escuchando diferentes voces y no se aferra a las verdades de la palabra de Dios? ¿Está tratando de resistir, divorciado de la palabra de Dios, de la oración, de la comunión con los hermanos? Bueno, le va a ir mal, porque no es lo que nos aconseja la palabra. Resistan firmes en la fe, firmes en la fe. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios lo está guardando, mi hermano, pero le ha dado medios preciosos para su crecimiento. Eche mano de eso, para estar firme contra lo que venga, contra cualquier cosa que venga. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por las exhortaciones y los imperativos que recibimos de tu parte, inspirando a Pedro a decirnos estas cosas, que nos humillemos, que seamos sobrios, que resistamos en la fe. Padre, cuánto necesitamos de tu sostén, de tu preservación, y sabemos que lo haces, Padre, porque aquí lo dice, tú cuidas de tu iglesia, tú guardas a tu iglesia, Señor. Gracias porque nos recuerdas estas cosas y nos animas y nos alientas a seguir aferrándonos a aquellas cosas que afirman nuestra fe, Señor. Tu palabra, Señor, ayúdanos todos los días a abrirla y a considerarla y a profundizar en ella, porque en ella encontramos no solamente tu consejo, sino la forma de resistir firmes en la fe. Señor, en medio de un tiempo en donde hay tanta confusión, tanta incertidumbre, tantas ideas dando vueltas, Señor, qué tremendo es pensar que tenemos tu palabra y en ella nos afirmamos, Señor. Qué triste, Padre, es ver la confusión de aquellos que no te conocen y ver vidas no solamente vacías, sino desorientadas, que no saben para dónde ir. Señor, que sea tu misericordia sobre ellos para atraerlos a Cristo. Llama a tus ovejas, Señor, y permítenos a nosotros como iglesia ser colaboradores tuyos en esta preciosa obra de seguir llamando a los tuyos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por esta doxología final que nos recuerda tu soberanía, que tú eres quien gobierna sobre todo y tienes el control sobre todo, ahora y para siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.